Bueno, muy buenos días. Feliz Navidad. Aburrida. Bueno, no sé, pero qué bien que iniciamos. Gloria al Señor por el tiempo de alabanza, que estamos juntos, que podemos cantar y alabar el nombre de Dios como lo hemos hecho, recordar. De hecho, lo que vamos a estar hoy es en Mateo, si tienen una Biblia, Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25. Vamos a hablar sobre el nacimiento del Señor. Hoy, domingo 24, no hay mejor lugar donde podamos estar realmente hoy y comenzar a celebrar la Navidad, ¿no? Por cultura, nosotros lo celebramos el 24. El día de la fiesta para nosotros 24 en la noche y no el 25, pero gloria a Dios, sí. Entonces, el Salvador nos ha nacido. Amén. Y eso es lo que vamos a ver. El Salvador nos ha nacido. Así que oremos. Señor Dios, gracias por poder estar aquí juntos hoy. Ruego por cada familia, Dios, por cada persona que tiene el privilegio de estar en la iglesia, de alabar tu nombre, recordar, Dios, y oramos por aquellos incluso que hoy no están, Dios, las personas en hospitales. Rogamos, Padre, para que abra nuestros ojos y que miremos el privilegio que tenemos genuinamente, Señor, de estar aquí juntos hoy. Ruego por nuestros corazones, ruego para que podamos entender y ver qué tan grande, maravilloso es el nombre de Jesucristo. Jesús, el Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros, como vamos a estudiar hoy, Señor. Haz que podamos tener un nuevo entendimiento claro, Dios, de lo que esto significa y cómo afecta nuestra vida y cómo debería afectar nuestras convicciones y nuestro caminar, Señor. Así que, Padre, prepáranos para hoy, para disfrutar y no concentrarnos tanto en los regalos, Dios, sino concentrarnos en el regalo que ya tenemos, que nada lo puede quitar, Dios. Un ladrón no puede quitar de nuestras manos, no se marchita, no se corroe, sino que es eterno para siempre. Y por eso damos gloria y honra a tu nombre. Amén. Ok. Déjeme hacer una pequeña introducción antes que nada. Por favor, téngame paciencia porque hoy sí va a ser algo un poco largo, pero es un día festivo. O sea que al final vamos a tener nuestra celebración, una pequeña celebración como iglesia, como saben. Pero según la costumbre judía, los padres de un varón escogen la esposa de su hijo, ¿no? Y una vez que ellos escogen esta esposa, llega un momento en la costumbre judía donde hay un proceso legal vinculante. Y esto es básicamente cuando ambos eran considerados ya marido y mujer. Todavía el matrimonio no había sido efectuado, o la celebración, si quieren llamarlo así, todavía no se habían juntado, pero este proceso legal de sentarse el papá del varón y los padres de la novia o la futura novia y acordar que ambos se iban a casar, en ese momento esos dos muchachos salían del cuarto y eran considerados marido y mujer, aunque oficialmente todavía no había sucedido la ceremonia. Algo un poco parecido a este proceso es como cuando yo le propongo matrimonio a alguien, o digamos a mi esposa. Si yo vengo con mi anillo y le propongo matrimonio a mi esposa, en ese mismo instante, según la costumbre judía, ella y yo seríamos considerados marido y mujer. Lo único que haría falta es como oficializar todo. Pero seríamos, ante la cultura judía, ya tendríamos un contrato vinculante. Y prácticamente en ese momento, si algo llegara a pasar, lo único que podría hacer que nos separáramos era un divorcio. A diferencia de hoy, no. Hoy si yo le propongo matrimonio a alguien, digamos que hoy, 24 de diciembre, le propongo matrimonio a mi esposa, supongamos, y ponemos la fecha de aquí a junio del año que viene, 25 de junio del 2024. Pero si el 24 de junio yo decido que ya no me quiero casar, en nuestra costumbre, en nuestra cultura hoy, no hay problema. E incluso las personas dicen, bueno, mejor en este momento y no ya metido en la como ya casado.
pero en la costumbre judía no podía hacerse así. Si yo propongo matrimonio hoy, aunque digamos que la boda fuera el 24 de junio del 2024, la única manera que yo podría separarme de mi esposa o romper el matrimonio sería legalmente por un divorcio legal. O sea, había un proceso. Era así de vinculante la propuesta de matrimonio, por ponerle un nombre que nosotros entendamos hoy. Y entonces podemos entender que la infidelidad sexual en ese proceso de estar comprometidos era visto literalmente como adulterio. Era visto adulterio. Y cuando la persona era encontrada en adulterio, incluso en este proceso previo a la ceremonia, los ancianos de la ciudad, y te encontraban culpable, los ancianos de la ciudad podían sentenciarte a muerte. Las versiones antiguas hablan sobre lapidación. Algo más a nuestro vocabulario sería ser apedreado en público, no hasta la muerte. Era algo para avergonzarse. Y ahora mismo vamos a estar en Mateo capítulo 1 del 18 al 25. Y ahora mismo la situación esa es la que nos encontramos. María está comprometida con José legalmente, o sea, ya los padres habían acordado. Y esta es la parte interesante de la historia, porque María, como ustedes saben, va a visitar a su pariente Elizabeth, y saben lo que sucede, ¿no? Elizabeth inmediatamente, el bebé Juan, salta en su vientre y dice llena de gracias. Y María se queda 3 o 4 meses con Elizabeth, con su parienta, y luego regresa a su casa y regresa con un embarazo de aproximadamente 4 o más meses antes de casarse. Y ahí es donde nos estamos en esta historia. Al parecer, no, María había cometido adulterio, o si lo pensamos de otra manera, había sido violada. Pero independientemente del caso, lo que hubiera pasado, María hubiera sido encontrada culpable y sentenciada a muerte si hubiera sido algo que José hubiera hecho. Pero la Biblia nos dice que José no quería hacer un escándalo, era un hombre justo, dice José. Yo le diría, parece que amaba genuinamente a María y no quería que ella, quería hacer todo en secreto, no quería avergonzarle a ella o avergonzar a su familia. Mostró compasión al no llevarle inmediatamente ante los ancianos, sino hacer todo como otras bambalinas, ¿no? Hagamos esto sin mucho escándalo. Y ahí es donde nos encontramos. Si tienes una Biblia, Mateo capítulo 1, 18 al 25. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada, María, su madre, con José. Entonces, miren, incluso la Biblia, estoy leyendo Reina Valera, dice desposada. Todavía no había sucedido la ceremonia, pero era como que si fuera marido y mujer. Se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas en recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, dice el ángel. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo eso aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado, recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Amén. Ok, entonces hoy voy a hacer algo diferente, ¿no? Un cambio a como hemos estado estudiando la Escritura. Voy a tener 3 puntos con ustedes sobre por qué celebramos hoy y qué es lo que celebramos hoy. Entonces, número 1, hoy celebramos una noticia que trae consuelo verdadero. Una noticia que trae un consuelo genuino. Y esa noticia es que no hay otro Salvador como Jesús. No hay otro Salvador como Él. La Biblia en Mateo 1 dice que el nombre de Él es Jesús. Jesús. Y este nombre Jesús, de hecho, si ustedes estamos en Mateo capítulo 1, es compartido por primera vez en este pasaje. O sea, es por primera vez dado a conocer, le pondrás por nombre Jesús.
Y Jesús es un nombre griego. Y aquí hay mucha conflicto con qué nombre ponerle a Jesús. Y hoy vamos a hablar bastante de eso, cómo llamar al Salvador. Jesús es el nombre griego y el equivalente en hebreo es el nombre que todos ustedes conocen, Yeshua, como quieran llamarlo, Yeshua, como quieran decirlo, Yeshua, ese es el nombre hebreo, pero el equivalente en griego es Jesús. Entonces, si lo traigo a un poco al día de hoy, es como mi hijo Santiago, por decirlo así. Su nombre en inglés es James, pero no voy a andar diciendo a la gente nicaragüense, se llama James. Entonces, estamos en gente de habla griega, entonces es Jesús, o en el caso de mi hijo Santiago. Entonces, el nombre griego Jesús, el equivalente hebreo es Yeshua, y Jesús significa Yahvé salva. Yahvé salva. O también otra manera que tú puedes pensar en el nombre de Jesús es la salvación del Señor. La salvación que viene del Señor. Yahvé salva o la salvación que viene del Señor. Y meditemos, ese es el nombre con el que el ángel da a conocer a este bebé por nacer. Un ángel viene, se le presenta a José en un sueño y le dice, este es Jesús. Inmediatamente José, la salvación del Señor. Este niño, este bebé, el ángel estaba explicándole a José, este bebé, él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso era lo que inmediatamente estaba encendiendo José. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Nuestro Señor tiene otros nombres de oficio y relación. Drexel en el tiempo de alabanza más o menos lo explicó cuando leyó Isaías, pero Jesús tiene varios nombres de oficio y relación de cómo hablamos con Él. Pero podríamos pensar que este nombre Jesús es especial. Y es especial porque el Padre mismo lo nombró. O sea, el Padre, Dios Padre dijo, le pondrás por nombre Jesús. Y así que debemos de tener la seguridad de que ese es el mejor nombre con el cual podemos llamar a nuestro Salvador. Jesús, Él salva porque el Padre quiso llamarlo así. O sea, ese es el mejor nombre. Dios no pudo haber dado un nombre secundario cualquiera. No escogió como lo primero que se vino a su mente. Ni siquiera ustedes, cuando empezaron a buscar el nombre de sus hijos, lo pensaron y lo meditaron. No, nadie dijo, agarró un libro. Espero que no le hayas hecho. Agarró un libro de nombre y apuntó y lo primero que te salga, así voy a llamar a mi hijo. No hiciste eso, espero que no. Y Dios tampoco lo hizo. Él vino y dijo, lo llamarás Jesús. Es el nombre más alto, más grande, corto para recordar y que tiene tanto significado. Él salva. Y esa fue la principal noticia que escuchó José. Ahora recuerden lo que está pasando, ¿no? Recuerden la introducción. José no escuchó del ángel, José, si recibes a María de esposa, vas a recibir muchos regalos. Vas a ser un hombre muy reconocido. No te preocupes, José. O sea, no escuchó nada de eso. Toma a María como mujer. Será grandemente recompensado por Dios, Yahvé, el Salvador. José no escuchó nada de eso. Y José tampoco dijo, ok, voy a agarrar a María de esposa, lo voy a tomar como esposa. ¿Qué hay en eso para mí? ¿Qué voy a ganar? José no dijo nada. Y es que debemos de aprender de su carácter. El creyente genuino no es atraído por beneficios personales. O sea, José no dijo, bueno, pero mira, voy a pasar vergüenza. ¿Y cómo hacemos? El creyente genuino no es atraído por beneficios personales. El creyente real es atraído por la palabra de Dios. O sea, él escuchó la palabra de Dios, el mensaje de Dios por medio del ángel. Y eso fue suficiente para él. No fue atraído por lo que iba a conseguir, o por el nombre que iba a tener, o por el hecho de que él iba a ser el padre, o iba a criar al Salvador de su pueblo, sino lo que le llamó la atención, lo que atrajo su corazón, fue escuchar la salvación del Señor viene de este bebé. No, piénsalo, o sea, él está escuchando la salvación del Señor viene de este bebé. Imagina el estrés emocional que probablemente tenía José. No, o sea, es como aquí me imagino, como el qué dirá del pueblo, qué dirá la ciudad, qué dirán mis padres, qué dirán mis amigos, qué dirán los vecinos. Recuerda que él era un carpintero
Y no era una ciudad muy grande, probablemente era conocido por todos, entonces probablemente estaba estresado por las circunstancias, por la situación, por lo que él desconocía, no sobre lo que había pasado con María, pero solo viene y escucha a este ángel que habla con él y dice, la salvación del Señor viene, y esa salvación está en María, ha sido concebida en María. Y eso fue suficiente para que José disipara o se le fuera de su mente y de su corazón todo el estrés que probablemente tenía. Piénsalo, o sea, él seguramente estaba así, pero solo escuchó la salvación del Señor está allí y eso calmó su corazón. La Escritura, la palabra de Dios, hace exactamente eso con ustedes y conmigo. Estamos mal, estamos estresados, estamos enojados, estamos confundidos, no sabemos qué pasa mañana, decisiones complicadas, pero la palabra de Dios expuesta que viene a un corazón que escucha y está atento y cree, tiene exactamente el mismo poder para hacer lo que hace con José. Cualquiera que oye, dice Juan 3:15, será salvo. Cualquiera que oye será salvo. Y piénsalo, o sea, en el momento que tú permites que la salvación del Señor acapare todo tu corazón, no importa lo que esté pasando. Realmente no importa. El Señor, la salvación viene. Entonces en ese momento José ya no está pensando en el qué dirá, sino solamente está consumido por la idea de el Salvador viene, el que hemos estado esperando, aquí está. Y se le va, se olvida de todo ya. Lo más importante es casarme con María y recibir a este bebé y criarlo. Él escuchó y entendió, el Señor salva. Ese fue el nombre que le dio el ángel. Y solo pensemos en el peso que esto tiene, ¿no? La escena que está viviendo José, porque él está recibiendo el nombre de este niño de un ángel. Hasta el momento José está teniendo todas las evidencias necesarias para tomar este momento con mucha reverencia. O sea, le da a conocer el nombre de este niño, un ángel, y el ángel le explica, Dios es Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Su mente debe haber ido a ese lugar. Entonces, cuando escuchamos que Él salva, no se trata de una salvación sencilla. Y eso es algo importante que meditar hoy. No se trata de que Él te salva de problemas sencillos. No es que te salva del hambre. No es que Él viene a salvarte de injusticia social. O no es que viene a salvarte de un problema temporal que tienes. O sea, hay una situación tan complicada ahorita en tu familia o en tu casa, Él viene a salvarte de eso. No es una salvación sencilla, eso es sencillo. No es salvación en contra de alguien que te esté tratando mal. No es salvación de problemas financieros. No es salvación de falta de empleo, de finanzas o lo que sea. No es salvación de nada de eso, sino que es salvación del mayor problema que tenés. Y es tu propio pecado. Condenación eterna por tu pecado. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gracia o la gloria de Dios. Por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de su gloria. Separados, apartados. Y a eso vino Él. El Señor salva. Y viene una pregunta interesante. Y una pregunta sencilla, pero tienes que meditarlo. ¿Quieres salvación? Es una pregunta sencilla, pero la gente camina como que si no le entiende, no sabe, pero pregúntate, ¿quieres salvación? Es tonto, pero incluso cuando nos enfermamos, cuando estamos muy enfermos, incluso algunas veces los doctores te preguntan, ¿quieres sanarte? ¿Quieres estar bien? Entonces sí, esta receta, ¿no? Y nosotros tercos no lo hacemos. Buscamos otra opinión, buscamos otras pastillas, buscamos otra solución. Entonces, en ese sentido, realmente es lógico preguntar, ¿quieres salvación? Mira, el libro de Mateo inicia dando una genealogía. Mateo capítulo 1 empieza a dar la genealogía de Jesucristo, desde donde Él vino. Y en ella vamos a encontrar nombres muy importantes que ustedes conocen. La gran mayoría de ellos fueron reyes
o la gran mayoría de ellos fueron personas que trajeron salvación a su pueblo, ayudaron. Entonces, déjenme darle algunos ejemplos que estamos hablando. Mateo 1, versículo 2 dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y sus hermanos. Ustedes conocen a todos ellos. Luego, el versículo 6 habla de Isaí, David y Salomón en Mateo capítulo 1. Y ustedes conocen a Isaí, el padre del rey David, el gran rey David, Salomón, un hombre muy sabio. Ustedes saben la historia de ellos. Y de hecho, un poco de paréntesis, cuando escuchas la historia de David, todas las personas creían que David era la promesa. O sea, el reinado nunca había sido tan próspero, nunca había habido tanta paz en el pueblo de Israel como cuando David estaba como rey, ¿no? Y ustedes saben, un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces todo el mundo pensaba que la promesa de Abraham estaba siendo cumplida en David. Pero inmediatamente después, 2 generaciones después, tanto problema y todas las cosas que se habían logrado fueron perdidas en el exilio. Todos salieron de esta ciudad que pensaban que nadie iba a poder destruir. Todo destruido, robado, quemado, todo perdido en el exilio. Y luego el versículo 12 de Mateo 1, seguimos nombrando los nombres que salen aquí. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Y luego el versículo 15 y 16 dice, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y ahí hay 2 nombres importantes, Jesús, el Salvador, la salvación del Señor, llamado el Cristo. Y aquí Mateo está haciendo algo muy, muy importante y tienes que entenderlo. Después de repasar toda esa genealogía, después de hacer este pequeño paréntesis en David, Mateo está diciendo, mira estos grandes hombres que Dios ocupó. Ellos trajeron ayuda a su pueblo, salvaron a su pueblo. Pero ¿qué podemos entender al final de todo esto? No hay ningún otro salvador como él. O sea, mira a David, mira a Salomón. Mira, si quieres irte más atrás, mira a Abraham. Mira a Isaac. Nosotros acabamos de estudiar la parte del Éxodo de la vida de José. Mira los hermanos de José. Ninguno de ellos se parecía al Salvador. Y ahí estamos en Mateo. Tenemos esta lista de hombres importantes, pero ninguno de ellos trajo salvación como Jesús. Eso es lo que tienes que meditar hoy. Ninguno de ellos trajo salvación como Jesús. Ninguno logró hacer lo que Él hizo. De ninguno se tuvo un inicio como Cristo lo está teniendo, siendo proclamado por ángeles. Ninguno de ellos fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ninguno de ellos, ningún hombre hoy tampoco, el que se atreva a decirlo, maldito es, pero ninguno es como nuestro Salvador. Entonces vemos que el verdadero cumplimiento de la promesa que se le hizo a Abraham se encuentra en él. Lo que él ha cumplido, dice Mateo 28:20, y vamos a regresar de eso después, pero lo que él ha cumplido será guardado hasta el fin del mundo. O sea, el libro de Mateo inicia y termina con la misma idea. El Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros. Y luego el libro de Mateo en 28:20 dice que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo, hasta el final. El autor de Hebreos dice algo parecido. Déjenme buscárselo rapidito. Hebreos capítulo 2, versículo 3. Solo estamos meditando en lo que significa Jesús el Salvador. Hebreos capítulo 2, versículo 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dice el autor de Hebreos, una salvación tan grande, queriendo decir que es tan inmensa, que es incalculable, no podemos decir cuánto valor tiene. Y luego más adelante, este mismo autor de Hebreos, Hebreos 5, versículo 9, dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Eterna salvación, nunca acaba, para todo al que obedece. Y ese es Jesús, el Salvador. Él es el Salvador como nadie puede serlo. Eso tienes que recordar. Él es el Salvador como nadie. Él salva a su pueblo
Él salva a su pueblo de su pecado. Él salva a todo el que cree en Él. Y te salva del mayor problema que tienes, tu propio pecado. Tu propio pecado, tu propio miedo, tu propio enojo, tu propia desilusión, desinterés, pasividad. Te salva de todo eso. Charles Spurgeon lo dice de esta manera. El primer nexo o la primera unión que tiene tu alma con este Salvador no es tu bondad, sino que tu maldad. No es tu mérito, sino que es tu miseria. No es tu prestigio, sino tu derrota. No son tus riquezas, sino tu infinita necesidad. Esa es la primera unión que tienes con Él. Necesitas a un Salvador. Él no vino a gente que se sentía bien. Necesitamos un Salvador. Alguien que haga despertar esta cabeza, alguien que haga abrir estos ojos, que haga trabajar estas manos, que haga abrir esta boca y decir, necesito un doctor. El resto de problemas realmente no son nada si no remediamos primero el primer problema principal que tenemos, que es el pecado. Juan capítulo 3, versículo 16 al 18, nos lo recuerda. Un versículo bastante famoso, pero bueno para recordar hoy. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces viene la pregunta de nuevo. ¿Estás confiando en Cristo para salvación? Mira, rapidito, en unos cuantos versículos estamos viendo que no hay otro Salvador como Él. Ni siquiera el hombre más rico, ni el hombre más sabio, según nuestro conocimiento Salomón, ni un reinado como David. Nada. Los grandes contactos, ¿estás confiando en Él como para salvación? Si no lo haces, estás perdido. No hay nada que va a llenar tu corazón, no hay nada que va a ser suficiente para tus manos, para tus ojos, para tus oídos. No hay nada. Tienes que entender que Cristo salva y salva de tu propio pecado, de tus propios miedos. Te salva de toda esta tormenta, no sé, toda esta confusión que tantas veces tenemos en nuestra mente, o las emociones que están al desborde y no sabemos qué hacer, cómo actuar. Él te salva de la culpa, del pecado, de la condenación por tu pecado. Te salva de la muerte eterna, alejado de Él, y te pone su espíritu. Cristo vino a salvar a su pueblo. Y vino a salvar a su pueblo. Mire, y esto tiene que entrar en tu mente y en tu corazón. Tú no estabas en un pueblo que pecaba y estabas ahí metido en pecado. No era como que tú estabas en Sodoma y Gomorra y Cristo te vino a salvar de ahí. Sino que más bien Cristo te vino a salvar de tus pecados. No de lo que te rodeaba, sino de tu pecado. Vino a comprarte libertad, pero no porque estabas en una ciudad atrapada, sino que te vino a comprar libertad de tus propios pecados. De tus pecados. Y eso es lo que la gente no entiende. Creen que necesitan que Dios los sane, los saque de un lugar que no aguantan, que no soportan, pero no entienden que ese no es el peor problema que tienen. El peor problema que tienen es que están caminando en pecado y que no están pidiendo un Salvador. Tito 2:14 dice así: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda inequidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. O sea, vino, dio su vida, te redimió y te agarró, te trajo a Él para ser un pueblo para Él, celoso de buenas obras. Número 2, Dios se deleita en cumplir sus promesas. Esos son los versículos 23 al 24 de Mateo 1. El ángel le dice a José, él es Emmanuel, que significa Dios con nosotros.
Y esta es la segunda explicación que el ángel le da a José sobre el hijo, el bebé que está por nacer. Primero le dice, él salvará a su pueblo, y luego que salva a su pueblo, el ángel le explica, le dice a José, y también él va a estar con ustedes, Dios con nosotros. Él va a salvar a su pueblo, y luego nos dice que por medio de él y que él mismo es Dios con nosotros. O sea, en pocas palabras, el ángel está diciendo, salvará a su pueblo y estará con ellos para siempre. Un matrimonio, si quieres verlo así. Salvará a su pueblo y estará con ellos para siempre. Esas son las mejores noticias que escucharás. Va a salvarte y estará contigo para siempre. ¿Qué implicaciones tiene eso? Bueno, si eres tentado, estará contigo para siempre. Si te pierdes, te buscará. La oveja perdida, ustedes conocen en los evangelios. Si eres atacado, te protegerá. Y si crees en Él, te salvará por siempre. Por siempre. De nuevo, si estás en el libro de Mateo, ahora sí te animo a buscar Mateo capítulo 28, versículo 20. Ese es el final de Mateo. Entonces, mira lo que está pasando ahorita. El ángel del Señor está anunciando al Salvador que estará con ustedes para siempre. Y esto es interesante porque podemos pensar en todo lo que ha pasado en el Antiguo Testamento. Estamos en Mateo capítulo 1. Entonces, todo el Antiguo Testamento atrás, en resumen, tiene un pueblo que ha abusado de la misericordia y la gracia de Dios. Un pueblo que fue salvado de esclavitud y luego una y otra vez rechazó al Señor y una y otra vez Dios le envió reyes y jueces para salvarlos de esclavitud. Y ahora tenemos Mateo capítulo 1 y un ángel dice, este bebé salvará a su pueblo. Luego este bebé nace, comienza su ministerio después de los 30 años, tiene sus discípulos es rechazado por su propio pueblo, los ancianos, los judíos tratan de buscar una oportunidad para matarlo, es traicionado por uno de sus discípulos, en los últimos momentos de su vida es traicionado por todos, dejado solo, crucificado. Interesantemente, Mateo termina con esta misma idea. Mateo capítulo 28, versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas y que os he mandado. Y aquí dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mira, después de todas estas cosas, o sea, después de todo lo que pasó, después de su nacimiento, en medio de él y al final, después de habernos salvado, Jesús promete estar con sus discípulos hasta el fin de los tiempos. Lo promete después de salvar a todo creyente de sus pecados. Los promete después de dar su vida en rescate. Lo promete todavía después de dar su última gota de sangre. Lo promete después de ser rechazado, crucificado, flagelado, burlado. Todo lo que ustedes se pueden imaginar. O sea, nosotros prometemos algo muchas veces en algún momento y no sabemos lo que va a pasar en el futuro. Él lo sabía y aún así, el final del libro de Mateo nos demuestra que Dios cumple su palabra. Él se deleita en cumplir su palabra. Lo que se dijo desde Génesis fue cumplido. Lo que dijeron los profetas fue cumplido. Lo que proclamaron los ángeles al nacer, lo cumplió. Y ahora todo el libro de Mateo, al final, nos lo demuestra. Dios se deleita en cumplir sus promesas. Puedes tener esa seguridad hoy. Estará contigo hasta el final. Entonces, el libro de Mateo nos recuerda no perder de vista la razón de estas fiestas. Mira, la razón de estas fiestas no son los regalos. Gloria al Señor si puedes comprarle a tu hijo, o a tu hijo, o a tus padres, a quienes sean, un regalo hoy. O sea, está bien, gloria al Señor si lo puedes hacer. Pero esa no es la razón de la celebración de hoy. La celebración es que el Salvador nos ha nacido y que Él estará con nosotros por siempre. No debemos de permitir que una caja envuelta con un bonito lazo y muchos colores nos haga perder de vista esto. La razón por la que lo hacemos. El Salvador nos ha nacido. Y así que yo te pregunto, ¿cómo estás meditando en eso hoy? ¿Cómo estás enseñando eso a tus hijos? Hijo, hoy celebramos que el Salvador ha nacido. Hija, hoy celebramos que Dios va a estar contigo por siempre.
No te pierdas en la presión de qué regalo comprar. No te pierdas en eso. O sea, yo miro a padres algunas veces estresados bueno, me acuerdo a mí personalmente, yo estaba estresado el primer año de que pasé Navidad con mi esposa, diciendo no te voy a poder comprar nada, pero no te estreses con qué regalo comprar. Mejor piensa en qué regalo ya has recibido, si has creído en el Señor Jesús como tu Salvador. Piensa en eso. O sea, incluso la gente se estresa mucho en pintar su casa en esta fecha. Y de nuevo, gloria a Dios si puedes pintar tu casa en esta fecha, pero que no sea lo más importante. De la misma manera, esta promesa cumplida en Cristo, la seguridad y la certeza que tenemos de que fue cumplido, eso debería de borrar, disipar en ti todo enojo, genuinamente, y el diablo va a querer quitar eso, va a querer poner pelea, o ya la puso hoy en la mañana si tú quieres, o lo va a poner en la tarde, o toda esta semana que debería ser de celebración, pero el hecho de saber que el Salvador nos ha nacido y que Él está conmigo debería disipar todo enojo. O sea, piénsalo de esta manera. Es como que tuvieras una gran deuda en el banco y de repente alguien te dijera, mira, no te preocupes, aquí está. Tal vez tienes otros problemas, pero en ese momento esa noticia te libró de toda presión. Ya no está. Gracias. El Salvador te ha nacido. Dios definitivamente está contigo por la eternidad. Puedes confiar en ello. Puedes saberlo. Mira todo lo que ha pasado. Mateo 1 lo promete, Mateo 28 lo confirma. Él definitivamente está contigo por la eternidad. Así que, hermano, te diría, ven, acércate, no tengas miedo, no serás rechazado, no serás condenado, no serás puesto en vergüenza, sino que serás recibido. Las ovejas oyen su voz. José escuchó la voz del ángel. Las ovejas oyen su voz. Y yo te pregunto, ¿estás escuchando? Si estás escuchando, no es un error. No te atrevas a pensar, tal vez Dios se equivocó, esto no es para mí. Claro que sí, si no, no estaría aquí escuchando. Así que ven al buen pastor, Él te llama. Él llama a sus ovejas tontas y tercas que se quieren ir lejos. Él te llama. Y Él dice, estaré contigo. Te libraré de todo mal, te daré un nuevo corazón, te protegeré hasta el final. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Este es la persona que va a estar contigo hasta el final. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo de forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda la lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Se hizo menos que hombre y cumplió la promesa del Padre al estar con su pueblo hasta el fin. Hasta el fin. Así que de nuevo mi pregunta, ¿quieres salvación? Ven al Señor. Ven al Salvador. No endurezcas tu corazón. No pongas excusas. No empieces a inventar, es que hice, es que he hecho, es que no he hecho. Es que algo debes de entender. Dios nunca, y escúchame muy bien, Dios nunca ha tenido a un elegido a la par de Él que le dijera, no necesito tu sangre para lavarme, yo ya me he portado bien, yo merezco estar a tu lado. No lo tiene. Todo el que está con Él es alguien que sabía que era pecador y necesitaba un Salvador. Si te crees justo por tus acciones, no eres uno de su pueblo. Si te crees bueno, no eres uno de los que están al lado de Él. Si nunca estuviste enfermo en el alma, entonces nunca necesitaste al buen doctor.
haz que no cometas el error de pensar, necesito ser libre de toda culpa para estar con Él, porque ninguno de los que está con Él es libre de culpa. Todos fueron librados, salvados de su pecado, porque Él es el Señor que salva. Él vino a salvar quienes son como tú y como yo, pecadores. Número 3, el creyente actúa rápido en fe y en obediencia. Y eso es algo interesante meditar al final de Mateo. Dice el versículo 24 que cuando José se despertó, actuó inmediatamente. O sea, y eso es interesante. Él escuchó, no esperó, no se puso a meditar, no se puso a orar, no se puso a evaluar qué va a pasar si le hago caso al ángel. No se puso a pensar, ¿es correcto hacerle caso? ¿Debo de casarme con María a pesar de lo que está sucediendo? Sino que más bien él escuchó la voz del ángel, escuchó el mensaje y actuó inmediatamente. Y tú tienes en tus manos la palabra del Señor, que es algo igual que el mensaje del ángel. O sea, el ángel estaba dando un mensaje que tú mismo estás leyendo ahorita, el mismo mensaje. Tú tienes algo incluso mucho mejor. Porque José seguramente no estuvo con un lápiz y papel y me nacerá un Salvador. No estuvo, tú lo tienes ahí a diario. Lo puedes leer. El ángel le dice a José, no temas. Y es como nosotros somos más privilegiados porque escuchamos en Josué 1:9, no, ahorita no temas también. Y es como que Dios está diciendo, no temas. Aquí está mi palabra para consolarte cuando estés desanimado. No temas. Aquí está mi palabra que promete que te daré mi espíritu en el momento, siempre, para que seas fortalecido en tus momentos más difíciles. No temas. Aquí está mi promesa. Aquí está mi palabra para que conozcas mi carácter y sepas que nunca te abandonaré. Yo soy Emmanuel, Dios con nosotros. Por tanto, sígueme. Mira, si lees de nuevo Mateo 1, estos últimos versículos, el ángel no vino y le dijo a José, te ordeno a que no dejes a María. No, o sea, fue más como una conversación de no temas, habló el corazón de José, toma a María como esposa y era como si no estaba imponiendo el ángel, no se siente eso, más bien llegó a decirle, no temas, confía. El Señor, el que está detrás de esto. Así que las palabras abarcan mucho. Cuando dice no temas, pareciera que fuera, no temas, no estás pecando en recibir a María, o no temas, realmente ella no fue infiel. No temas, yo estoy en control, yo tengo un plan, esto está pasando por una razón. Y es como que al final y al cabo el ángel y Dios por medio de su palabra nos dice a todos nosotros hoy, no temas, yo estoy contigo. No temas. O sea, un buen recordatorio para iniciar el 2024, no temas. Y en ese mismo momento la inseguridad de José o su confusión fue borrada por completo. Ya no estaba el peso en su corazón. Ya no estaba pensando en abandonar a María. Versículo 19. Dios no permitió que José fuera traicionado por sus propios temores. Piénsalo de esa manera. Él iba a hacer algo que, para ser honesto, si después en el transcurso del tiempo se daba cuenta que este era el Salvador, hubiera dicho, no hubiera abandonado a María, se hubiera quedado con ella. Y en ese momento Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, el Salvador, se le acercó para evitar que él hiciera uno de los peores errores de su vida. Aunque por la ley hubiera sido correcto y aceptado. Míralo de esta manera. O sea, por la ley hubiera sido bien lo que él hizo. O sea, tuvo misericordia de María y todo. Pero Dios, incluso, aunque tú crees estar haciendo lo correcto, te protege. Te llama como su hijo a estar con él, te bendice. Eso hace la palabra de Dios. Ofrece luz al perdido. Y Dios tiene una muy buena manera de enseñarnos eso. ¿Qué hubiera pasado a José si él escucha su propia voz? Se pierde la bendición. ¿Qué pasa contigo cuando escuchas tu propia voz, tus propios miedos, tus propios consejos? O no sé, cuando te dejas llevar por tus emociones. ¿Qué pasa cuando te dejas llevar por el Salvador? Con todos estos detalles, hermanos, en Mateo capítulo 1, desde el nacimiento de Dios,
de Jesús, Dios estaba dando certeza de que este niño era especial, que este niño salvaría a su pueblo. Dios estaba dando certeza que Él no iba a dejar perder a su escogido. Ejemplo, José. No lo dejó perderse. Y no lo dejó perderse por su propia ignorancia. Porque él ya estaba meditando cómo abandonar a María y luego Dios no lo permitió. Así de rápido tenemos como, si lo quieres ver así, el primer mensaje del Evangelio en el Nuevo Testamento. Viene un hombre perdido, confundido, temeroso, si quieres ponerlo así. Viene el mensaje del Evangelio, Él es el Salvador y estará con su pueblo por toda la eternidad. El pecador cree y es salvo de sus propios temores. La palabra de Dios es perfecta, amén. Consuela tu alma, te da luz al tonto, da entendimiento, o sea, te guía, te anima, da discernimiento al confundido. Así que, hermanos, mi ánimo para ustedes, no pierdan más tiempo buscando otras cosas. O sea, realmente, mira, José pudo haber hecho 1,000,000 de cosas más, pero creo que todos nosotros hoy estamos muy claros que lo mejor que José pudo haber hecho, obedecer y actuar inmediatamente. No te distraigas buscando regalos. No te distraigas buscando como consuelo en otros miembros de la familia, porque no va a suceder en tus hijos, en el trabajo, en el dinero. Nunca te van a dar lo que el Salvador. Del dinero nunca se ha dicho que es Salvador. Incluso la gente que tiene dinero saben que el dinero no es Salvador. Busca al Señor, medita en sus promesas y sé consolado por la certeza y la verdad de ellas. Mira, cada día que pasas en pasividad y quieto sin actuar o obedecer es un día que debes de tener mucho temor. ¿Qué hubiera pasado con José si hubiera esperado más y más días? ¿Quién sabe? Tal vez se hubieran dado cuenta de lo que hubiera pasado con María, hubiera tenido más presión de ¿y ahora cómo hago para aceptarla? Todo el mundo va a saber lo que pasó. Él tuvo que actuar rápido y Dios fue fiel y él honró. Tal como José, entonces al escuchar la palabra de Dios, debes de obedecer inmediatamente. En el momento que tus ojos son abiertos, en el momento que escuchas la verdad, en el momento que el pastor habla y tú como oveja escuchas, debes de obedecer inmediatamente. Es un mandato que va a hacer bien a tu alma, va a hacer bien a tu casa. Y eso también, recuérdalo, va a hacer bien a tu casa. José obedeció y bendijo su casa. No solo eso, también sabes que el obedecer a Dios Dios estará contigo hasta el final. Una de las cosas, mis hermanos, que marchita tu alma y te hace estar como en letargo, cansado, es esto. La incapacidad que tienes para obedecer rápido, de reaccionar, la pasividad de responder a lo que Dios claramente te está diciendo. Eso es lo que nos sucede. Sabemos que Dios está hablando, pero nos dilatamos un montón en responder. José no pensó en el resultado, pensó en obedecer y dejar el resultado a Dios. Eso es lo que debes recordar. O sea, no pienses, ¿y qué va a pasar? Sí, ¿qué va a suceder? Sí. Tu trabajo es obedecer a Dios y el resultado es de Él. Y sea lo que sea, va a ser bueno. Va a ser muy bueno. El Señor te va a contestar, a sorprender. Realmente es así. Mira, mi familia y yo en esta Navidad ya habíamos decidido, bueno, va a suceder esto y honremos al Señor con esto. Y luego Dios nos sorprende con cosas que ni siquiera esperábamos. José no esperó. Así que te pregunto, ¿qué prefieres? ¿No es mejor ir al cielo en humildad que ir al infierno en orgullo? O sea, ir al cielo humilde si quieres, pero como alguien que esperó y confió, o ir al infierno orgulloso como alguien que no quiso obedecer. Realmente, aférrate a Dios en humildad, mira, hasta conseguir lo que anhelas, si quieres verlo de esa manera. O sea, te sientes pecador, sucio y perverso, bien, porque lo eres, lo somos. Pero aférrate al Señor en humildad y no te sueltes hasta que consigas ver al Salvador. Miren lo que hace la fe tanto en José y en María.
Una guardó silencio y confió en Dios. Y el otro, aunque iba a hacer algo que iba a ser incorrecto, fue llevado, a reaccionar por las circunstancias básicamente, pero actuó por fe. Y ahora José entiende que es mucho mejor obedecer que reaccionar. Tanto él como María, porque María también pudo haber reaccionado, pero ella obedeció. Puedes ver la importancia de ese tipo de actitud dentro del matrimonio también. Cuando ambos desean obedecer y tener fe en el Señor, va a cuidar tu matrimonio. Así ya está sucediendo en José y María. Cuidó su matrimonio. Va a proteger tu mente, tu corazón de ser lastimado. Y el hecho de recordar que Dios está contigo siempre te va a dar ánimo para seguir adelante. Te va a ayudar a tomar buenas decisiones. Ambos estaban contentos con la voluntad de Dios que se cumpliera su vida. Y hermanos, por eso aprendemos, los que no buscan su propia gloria tendrán la honra que viene de Dios. Amén. Mira, eso estaba pasando. José pudo haber buscado su propia gloria, pero buscó la de Dios. María pudo haber hecho lo mismo, pero ella dijo, hágase en mí según tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. El problema del pecado es más grande de lo que pensamos, hermanos. Y con esto termino. Tan grande es el problema del pecado que se necesitó a alguien fuera de este mundo que viniera y se hiciera hombre y muriera por nosotros. Tan grande es. Él salvará a su pueblo de sus pecados, dice el ángel. La primera verdad que nos enseña en estas palabras es algo contrario. Si Él salvará a su pueblo de sus pecados, yo te pregunto, entonces, ¿cómo es el pueblo? Pecador. Aquellos a quienes Cristo es enviado a salvar, están perdidos. Él vino a salvar a los perdidos. Cuando se dice que la salvación está encerrada en Cristo, implica también que toda la raza humana está dirigida a la perdición. Eso es lo que implica. Si no, ¿para qué necesitas un Salvador? Pero seamos animados porque también aprendemos de qué manera Cristo salva. Él nos libra de los pecados. Él nos salva primero de la pena del pecado, luego del poder del pecado y finalmente de la presencia del pecado. Nos quita de absolutamente todo. Él nos libra de nuestro pecado para que vivamos para la justicia, dice 1 Pedro 2:24. Entonces, con esto, ¿en qué sentido Dios está con nosotros siempre, hasta el final? Él es Dios con nosotros en su encarnación, eso es obvio, Él nació, Él es Dios con nosotros porque Él pone su espíritu dentro de nosotros para morar en nosotros hasta el final. Él es Dios con nosotros en la predicación de su palabra, cuando escucha su mensaje, escucha su voz. Él es Dios con nosotros en la oración privada. Él es Dios con nosotros cuando lees tu Biblia. Él es Dios con nosotros cuando nos reunimos a adorar, alzamos las manos, cantamos. Él es Dios con nosotros cuando estamos sirviendo. Él es Dios con nosotros en todo momento. Todas esas cosas no las haríamos si Él no estuviera con nosotros. Él es Dios con nosotros cuando nos consuela. Él es Dios con nosotros cuando te ilumina, cuando tienes una idea tan buena que tú solo puedes decir, ese fue Dios, porque yo soy bien bruto. Él es Dios con nosotros cuando nos protege. Él es Dios con nosotros cuando nos defiende. No dices nada y Él está actuando y trabajando. En todo tiempo, en toda ocasión, en toda tentación, en cualquier prueba, a la hora de tu muerte, a la hora de un juicio. Él es Dios con nosotros y nosotros con y en Él por toda la eternidad. Eso es lo que celebramos hoy. Lo conoces como tu Salvador. Lo conoces como alguien con quien quieres estar el resto de tu vida. Mira, solo para seguir engrandeciendo su nombre. Si Él era Jesús el Salvador en la cruz, estaba en la cruz sangrando, coronado de espinas, siendo burlado, pero aún así tú y yo sabemos que Él era el Salvador de su pueblo, que es ahora que con un solo sacrificio ha perfeccionado para siempre a los apartados para Él, que es ahora que Él está a la diestra del Padre,
que es ahora que Él tiene un nombre sobre todo nombre para que toda persona que lo escuche doble rodilla. Si Él al nacer fue llamado así, ahora que está en gloria, Él es mi Salvador. Yo te pregunto, ¿puedes decirlo? Él es mi Salvador. Isaías 45, 21 al 22 para terminar. Proclamad y hacerlo acercarse y entren todos en consulta. Quien hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová, y no hay más Dios que yo. Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Versículo 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Imagínate Isaías. Mirad a mí y sed salvos. ¿Te sientes pecador? Bien. Así te debes de sentir, pecador. Necesitas un Salvador. Y acabamos de escuchar de aquel que es Salvador como ningún otro. Es a Jesús a quien debes venir. Él debe ser tu Salvador de principio a fin y nadie más. Nada más. Él ha venido para salvar y ha venido para salvarte a ti. Hermano, ¿cómo debes de acudir a Él? Como pecador. Acercarte como pecador y llámalo Jesús, ¿no? ¿Recuerdas lo que significa? Jehová salva. El Señor salva. Entonces conócelo, llámalo Jesús. Que sea como tu nombre conmigo, por favor. Que yo pueda decir Jesús, mi Salvador. Sé Jesús para mí, porque necesito ser salvado. Y no dudes que Él va a cumplir. Él va a trabajar según su nombre. Y Él te va a ocupar como ejemplo para glorificar su nombre. Mira, salvé a Edgar. Él era un pecador perverso, pero mira, yo soy el Salvador. Solo confiésale tu pecado y Él te salvará. Solo cree en Él y Él será tu salvación. Amén. Eso celebramos hoy, hermanos. El Señor, el Salvador, ha nacido. Dios con nosotros. Y hoy tienes todas las herramientas para recordar que Él estará contigo para siempre sin importar lo que suceda. Amén. Tenemos mucho que celebrar. Así que póngase sobre sus pies. Para terminar, solo vamos a tener el tiempo de la Santa Cena. Oremos. Dios de toda gracia, soy ciego. Por favor te pido que tú seas mi luz. Soy muy orgulloso y muy tonto. Por favor te suplico que seas mi sabiduría. Soy terco, pero te pido que mi voluntad sea la tuya y que mis deseos sean los tuyos. Jesús, mi Salvador, abre mis ojos. Abre mis oídos para escuchar rápidamente tu voz. Da fuerza a mis pies para correr hasta el trono de tu gracia. Tu cruz fue levantada para que sea mi refugio. Tu sangre fue derramada para lavar mis pecados. Tu muerte ocurrió para darme garantía de vida eterna. Has cargado mis pecados como mi sustituto. Y sin yo merecerlo, has puesto tu justicia en mi alma. Gracias, Jesús, Señor, por tanta bondad. Amén.